Martín y Carlos Zúñiga Pérez. Volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Decía Fernando Belaunzarán que Andrés Manuel López Obrador no conoce el procedimiento, no leyó la Constitución en términos del nombramiento de un fiscal general, del nombramiento de un fiscal anticorrupción. César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea. Quiero hablar de dos temas, porque también el representante del PRI habló del tema educativo. Primero Guerrero. quiero hablar de lo que dice Francisco. Muy fácil. Si hoy le preguntamos a los padres de familia cómo ven la educación en este país, sale reprobada. O sea, su reforma educativa no sirvió porque solo fue un asunto contra el magisterio. No se habló de mejorar las condiciones de las escuelas, no se habló de poner comedores en las escuelas, no se habló de becar niños, no, solamente todo contra el magisterio. Pues por eso el magisterio, tanto la CENTE como el CENTE, pues están enojadísimos con el PRI y por eso van a ayudar al candidato nuestro. Por supuesto que lo van a hacer. La gran mayoría del magisterio va a apoyar la propuesta que nosotros tenemos porque están hartos de esta reforma educativa que apoyó el PRI, pero que también apoyó el PAN y el PRD. Y que no nos vengan a decir quiénes son los aliados, por favor. El partido Nueva Alianza, que es el que fundó el Baester, está apoyando la candidatura de Mid, no de Andrés Manuel López Obrador. Entonces que no vengan a decir aquí cosas que no son ciertas. Y sobre el tema del sistema anticorrupción, mira, en campaña se pueden prometer 1000 cosas, pero veamos los hechos. Todos los fiscales anticorrupción de los estados donde gobierna el PAN y el PRD son carnales. Aquí paramos en la Ciudad de México que querían un fiscal carnal que proponía Mancera. Y lo paramos porque hubo una oposición ciudadana. Lo que dicen allá a nivel nacional que el fiscal carnal de Peña, lo hacen en los estados, los gobernadores panistas y perredistas. Entonces que no vengan aquí a hablar de dobles morales. Pero lo iba a hacer Andrés Manuel presentó una terna para cada uno de los cargos y dijo que se esperen a que cambie el gobierno y después que se elijan sobre esas ternas o sobre lo que presente la sociedad civil, etcétera. Pero lo que sí digo con toda claridad es que los fiscales carnales se han aprobado en todos los estados, gobernados por el PRI, pero también gobernados por el PAN y por el PRD, y aquí Mancera lo quiso hacer. Soy diputado de la Ciudad de México y sé perfectamente lo que quiso hacer Mancera en la Ciudad de México. Le tomo la palabra a César. Pero ¿seguimos el orden o ya no seguimos el orden? Porque si no seguimos el orden no es un debate justo. A ver, espérame, César Fernando, pidió hechos. Espérame, Fernando. Vamos a ir en aras, digamos, llevamos la misma cantidad de intervenciones de cada uno y en aras de no romper esa cantidad de intervenciones, yo les pondría, tenemos 8 minutitos, 2 para cada uno de ustedes. Cierre de uno. Para ir cerrando, les digo 2 porque sé que se van a pasar, entonces mejor 2 para cada uno de ustedes. Y se los pueden ahora sí que administrar como ustedes quieran. En una intervención, los 2 minutos, en 2 intervenciones, pero van a hablar la misma cantidad de veces. 2 veces cada uno. ¿Me toca a mí? Francisco Guerrero, vas adelante. Qué bueno que Francisco. le metan reglas porque Fer y yo estuvimos juntos en la mesa del Consejo General del IFE y el éxito de un debate es que haya reglas y que la gente sepa quién está hablando. Sí. Entonces, como petición amable para la próxima ocasión, no es necesario robarnos la palabra. Regresando a los temas de fondo. A mí me llama la atención lo que dice César en torno a la reforma educativa porque hay más de 100,000 profesores que se han ganado su plaza, y hay que preguntarle a esos profesores si ellos están contentos o no, o si prefieren que líderes corruptos sigan siendo los que dominen esas plazas. Segundo, el hecho de que los padres de familia, y lo vemos en muchos estados, ahí está Chiapas, ahí está Oaxaca, todos los estados donde ellos han establecido estos inconfesables acuerdos políticos, los padres de familia están hartos de que todo se politice y de que ellos no tengan la posibilidad de incidir en las escuelas. Y resulta realmente muy complejo ver estas defensas de Napoleón Gómez Urrutia, estas defensas de personajes como el Bester Gordillo, de Fernando González, de Fujiwara. Como dijo mi coordinador de campaña hace unos días, pues en esos listados nomás faltó el Chapo Guzmán, porque si ya vamos a estar en esta cuestión de perdonar a los delincuentes, pues ese sí sería quizá el delincuente que más faltaría que lo pusieran, si esa es su lógica. Regresando al tema de la anticorrupción, a mí me llama la atención lo que dice Fernando, tiene razón.
Creo que Andrés Manuel no conoce el proceso constitucional y pobres aquellos a los que les puso el dedo, porque la idea es que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una propuesta donde participen ciudadanos que precisamente estén desvinculados de los partidos políticos. Sí llama la atención también, y esto es algo que Fernando tendría que hacer un poco de autocrítica, que antes de que Anaya decidiera robarse la candidatura, y ya saben que él es un candidato dos caras, eso ha quedado acreditado durante todo este tiempo, llama la atención que ellos aprobaron todas las disposiciones constitucionales para el Sistema Nacional Anticorrupción y ahora solamente por una cuestión electorera están dándole la espalda a ese planteamiento. Creo, y con esto termino, a ver si fui más o menos justo. Sí, de hecho te quedan 20 segundos. Bueno, creo, con esto termino. Primero, celebro la mesa, ojalá se repita, creo que ha sido una mesa sabrosa, a mí me gusta estos debates frontales y obviamente un saludo a quienes me acompañan en la mesa porque son gente que está comprometida con lo que dice y eso es importante. En la medida que ustedes acepten, por yo supuesto. Estoy puesto siempre que me inviten. Las puertas siempre que me inviten abiertas. estoy puesto. Así es. Muchas gracias, Francisco Guerrero. Fernando Belaunzarán. Sí, es verdad lo que dice Paco, hemos sido promotores del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que queremos es que ya no haya simulación y que los vigilantes dejen de ser subordinados de los vigilados. Querían un fiscal carnal, no lo vamos a aceptar y no vamos a aceptar que estén en el Tribunal de Justicia Administrativa agentes que estén para cubrir las espaldas en lugar de estar cubriendo las manos, y no queremos un auditor superior de la Federación que sea también a modo, que esté que se preste a la simulación. Ahora bien, decía César, vamos a los hechos, pues vamos a los hechos. ¿Cuáles son las cartas credenciales de Andrés Manuel en la lucha contra la corrupción? En la Ciudad de México hubo detenidos por corrupción. Los que hubo fueron los que exhibió Carlos Ahumada. Andrés Manuel tenía la corrupción en su primer círculo y no se dio cuenta, ¿no? Y ahora a los grandes corruptos los hace candidatos. La gran pregunta es si todavía queda alguien de la mafia en el poder que no tenga candidatura en Morena, ¿no? Esa es la pregunta que se tiene, y sí, es una tremenda inconsistencia, porque un día dice que es el liberal puro y hasta se pone de cadenero de liberalismo para decir que ni Silva Herzog ni Krause es liberal, y al otro día dice que va a ser patriarca de una constitución moral con el PES, ¿no? La verdad es que sí, lo que sí creo, como bien dijo Ricardo Rafael ayer en un extraordinario artículo, cuando dice Andrés Manuel que va a combatir la corrupción hasta la locura, lo está cumpliendo, porque vaya que es una locura combatir la corrupción entronando a los corruptos como Napo, y sí, y ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que César ponga debajo de la alfombra a Elbester Gordillo. Ya no hay duda, está el yerno, está el nieto, y además pone a la hija del secretario general del CENTE, Ochoa, que era el brazo derecho de la maestra, la hace candidata. Entonces, ¿por qué les da vergüenza? Porque, o sea, que les dé vergüenza incluso te da mucho, hablando de dobles morales y de hipocresía, que es lo que está. Ahora, ¿tenemos que hacer un cambio de régimen? Sí, y el primer cambio de régimen es un gobierno compartido, el primer gobierno de coalición en la historia del país. Que haya un gobierno de coalición y que el jefe de gabinete sea de un partido distinto al presidente, ya es un equilibrio, ya es un contrapeso. En lugar de concentrar el poder para un ser todopoderoso, equilibrémonos y vigilémonos las manos a todos los políticos, entre todos institucionalmente. Esa es lo que estamos promoviendo. Ese sí es el cambio de régimen. Bien. No restaurarlo como en las épocas de Echeverría. Muy bien. Fernando Belaunzarán. Gracias. César Cravioto. Bueno, yo diría que si el representante del PRI y el representante del PAN hablando de combate a la corrupción, pues el chiste se cuenta solo. Y el auditorio sabrá perfectamente que el chiste se cuenta absolutamente solo. Decir yo que en este tema, que es un tema fundamental para el país, que es uno de los temas que más va a valorar la ciudadanía a la hora de estar el 1 de julio, pues sabe perfectamente la trayectoria de cada quien. Anaya ha tenido señalamientos por todos lados de asuntos de corrupción, tiene no sé qué edad, 40 años, y ya trae una cadena de asuntos. Su currículum de asuntos de corrupción es más grande que su currículum como servidor público. O sea, es más grande ese currículum que el otro. Andrés Manuel gobernó esta ciudad, salió limpio, no tuvo ningún problema de corrupción. Los casos que hubo de corrupción en su gobierno pisaron la cárcel, a diferencia de N perredistas y N panistas que han sido servidores públicos y que hoy son candidatos. Voy a poner un ejemplo en la Ciudad de México que todos conocemos: Mauricio Toledo, corruptazo, delegado en Coyoacán, señalado por empresarios de corruptazo, lo hacen diputado local
después le dan la comisión de presupuesto, después le dan 14,000 millones de pesos para que decida qué hacer con el dinero de la reconstrucción en la Ciudad de México, y hoy es número 3 en la lista plurinominal de la circunscripción de la Ciudad de México. Entonces, el PRD se echó a perder igual que el PRI, igual que el PAN, entonces no pueden hablar de corrupción, de combate a la corrupción. Ha gobernado este país 12 años el PAN, no hizo nada contra la corrupción. Del PRI ni hablamos, 70 años, regresaron 6 años, peor desastre no han tenido que en los últimos 6 años, y no han combatido la corrupción. La gente va a votar por el proyecto de Morena, sobre todo por eso, porque está harto de este régimen, porque está harto de la corrupción y porque confía muchísimo más en nuestro proyecto anticorrupción que en lo que puede ofrecer el PRI y el PAN. Gracias, César, muchas gracias. Gracias. César Cravioto, el coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Francisco Guerrero. Un gusto estar con ustedes. Equipo de José Antonio Mid, Fernando Belaunzarán. Encantado. Muchas gracias. Muchas Gracias a los tres Gracias por a la gente acompañarnos. que nos ha estado enviando muchísimos mensajes. Muchas también por llamadas. esta Que se mesa. repita, que se Muchas repita. Por supuesto. Le decimos, la mesa es para ustedes también. Gracias. Muchas gracias a Muchas los gracias. tres. Pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Hola Carlos, hola